Dios los bendiga. Bienvenidos a otra enseñanza de un domingo desde la oficina de servicio. Hoy es la primera enseñanza de este año 2025, así que me pareció muy apropiado que empecemos con Mateo capítulo 7, que fue la primera enseñanza de nuestro Señor registrada en Mateo, que está en el entorno de lo que es comúnmente llamado el Sermón del Monte, una enseñanza maravillosa de nuestro querido Señor al comienzo nomás del libro del Evangelio de Mateo, que da las bases, que sienta las bases para lo que hoy conocemos como el cristianismo. Si somos cristianos, nosotros ahí tenemos nuestro conjunto de valores, nuestro conjunto de ética, de moral, de cómo nos debemos conducir con respecto a las relaciones rotas, con respecto a... El Señor ahí habló de divorcio, habló de la oración, habló del amar a nuestros enemigos, en fin. Colocó las bases de lo que hoy día es conocido como el cristianismo. Enseñó de santidad, de tantas otras cosas maravillosas. Es una lectura, no es una lectura buena, es una lectura obligada para el cristiano. Y ocupa entre el capítulo 5 de Mateo y el 7. Nosotros vamos a empezar con el 7 y vamos a terminar, no vamos a desarrollar el Sermón del Monte en el día de hoy. Vamos a apuntar para otro lado que también tiene que ver, por supuesto, con el Sermón del Monte. Así que vamos a empezar en Mateo capítulo 7. El total de esta enseñanza, cuando ustedes la leen van a darse cuenta por qué hago este énfasis singular en el Sermón del Monte. El total de esta enseñanza registrada en estos 3 capítulos del Evangelio de Mateo es radical para nosotros, es decir, es de raíz. Eso quiere decir radical, que es de raíz. Es el fundamento, pero además es funcionalmente práctica para nosotros, para el día de hoy. En realidad, este sermón es lo que el Señor Jesucristo esperaba que sus discípulos, o sea, nosotros también, pensaran e hicieran. Aquí se encuentra lo que podríamos llamar, como dije antes, nuestros sistemas de valores, nuestro código de conducta como hijos de Dios. Es una compilación, es una colección de ética y moral, de todo lo que atañe a nuestra conducta cristiana, a nuestra devoción espiritual, a nuestro propósito en la vida, de la esperanza del reino, de todo esto que está incluido en esta enseñanza. Mateo 7 comenzamos en el versículo 28, donde dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Chocolate por la noticia. Envidiosos nosotros sanamente de todos estos que estuvieron frente a nuestro Señor, excepto por una cuestión, que en la eternidad, en la por siempreidad, cuando nosotros estemos por siempre con nuestro Señor, tendremos la ocasión que tuvieron estos de estar sentados frente a nuestro Señor. Dice que se admiraba de su doctrina, y 29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hace años que se venían enseñando cosas, pero este varón maravilloso comenzó a enseñar cosas con autoridad, como si realmente supiera de qué se trataba, como si realmente supiera de quién venía la información que él estaba compartiendo. Me imagino a veces, en esos videos que yo me hago en mi cabeza, lo que debe haber sido para estos escuchar la forma en que nuestro querido Señor les refería las cosas que ellos tenían que pensar para luego poner por obra en sus vidas. La verdad es que cuando lo lean se van a dar cuenta por qué digo esto. La información que contiene conmocionó en su momento. Fue choqueante lo que les dijo que había que hacer como cristianos. Y en toda honestidad, al día de hoy todavía es chocante para muchos. Deuteronomio 4, por favor. A lo largo de la historia, Dios ha deseado tener un pueblo distinto para sí mismo. Gente que lo ame por su propia voluntad. Entonces, al amarle y obedecerle, serían un testimonio vivo de la bendición de Dios. Deuteronomio 4, por favor, en el versículo 5,
Comenzamos la lectura donde dice, mirad, dice Moisés, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis. ¿Ven? La palabra de Dios es para que hagamos, para que la hagamos. Es para poner por obra en nuestras vidas. Por eso dije que el Señor Jesucristo les enseñó lo que les enseñó para que ellos pensaran e hicieran. Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. La sabiduría radicaba en que los pusieran por obra, los cuales, y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido. ¿Ven? Al ponerlos por obra, sin necesidad de mencionar nada, la gente iba a decir que este era un pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta. 7, porque la verdad entre nosotros, habrá dicho Moisés, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? 8, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Damas y caballeros, ellos se suponían que tenían que brillar delante de los otros, dar testimonio con su propia vida al poner en marcha la palabra que habían escuchado de Moisés. Su deseo, el deseo de Dios desde siempre, fue contar con gente que reflejara quién es Él, su amor, su misericordia, su bondad al mundo. El deseo de Dios de bien de Dios es inmenso, es un deseo de bien y de salvación desde siempre. Él desea, pero no impone, que su gente lo ame y viva en santidad. Gente especial para su corazón, su especial tesoro, como en un momento vamos a leer, que fuera su familia, los suyos, los de él. Levítico 18, ahí nomás en el barrio, no muy lejos de donde estábamos recién. Israel fue el pueblo del pacto de Dios con Abraham, que debía ser diferente a todos los demás. Levítico 18, en el versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. Ven, habla de hacer la palabra de Dios que Él les había dado, que nos ha dado a todos, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios, esa es la forma que yo digo, que Dios firma acá, pum, Jehová, yo, Jehová, vuestro Dios. Continúa diciendo el 5, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová, no habla tan solo de oírlos, no habla tan solo de guardarlos y de andarlos, dice vivir en ellos. Vivir en ellos. Acuérdense, porque es muy importante esto de vivir los principios, vivir las leyes de Jehová, vivir su palabra en nuestras vidas. Isaías 55. Este es terreno conocido, seguro. Dios siempre quiso que los suyos, por el bien de los suyos, claro que por la gloria de Él, claro que sí, para alabanza a Él, pero por el bien de nosotros, Dios siempre quiso que nosotros andemos sus caminos. Él tiene una opinión muy alta, muy especial de sus caminos y lo expresa claramente, vívidamente, lo que son para Él sus caminos. Isaías 55, versículo 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Me encanta cuando nos dice cosas que cualquiera de nosotros podría decir, que cualquiera de nosotros podría concluir. Pero bien, es bueno que Él declare y que deje registrado que Él piensa que sus caminos son más altos que los nuestros. 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos,
más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Damas y caballeros, vamos rápido a Juan capítulo 14, porque no nos podemos escapar de este registro de la Escritura maravilloso en Juan 14. Una de las muchas cosas maravillosas que nuestro querido Padre demostró por medio de Jesús al mundo fue justamente qué tan altos son sus altos caminos. Juan 14, versículo 6. Ustedes imaginaban que yo iba a terminar ahí. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, así de altos son los caminos de Dios. ¡Qué bárbaro! Son dignos de ser caminados. Éxodo 19, regresamos al Antiguo Testamento. Desde siempre nuestro Padre quiso que los suyos, o sea, nosotros, exhibieran sus bondadosas virtudes para con la humanidad. Éxodo 19, versículo 3 dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, es condicional, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Mirá vos. Ellos serían su especial tesoro. Dios busca que los suyos se comporten, se conduzcan como su especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras, le dice Jehová a Moisés, ¿qué dirás a los hijos de Israel? Lo distintivo en este pueblo especial serían las bendiciones de Dios que ellos tendrían para exhibir si andaban en su palabra. Lo maravilloso de sus vidas, porque vivían bajo la bendición de Jehová. Números 22. Les quiero mostrar, hay, por supuesto, un montón de lugares donde se puede ver esto en el Antiguo Testamento y, por supuesto, en el Nuevo ni hablar. Pero esta es una ocasión en que Balac, que era un rey de Moab era una mala nación, y Balac era un mal rey de esa mala nación, quiso contratar, después ustedes pueden leer todo el capítulo de Números 22, quiso contratar a un profeta de Jehová con débil honradez, llamado Balaam. Lo quiso contratar para que maldijera al pueblo de Dios. Le dice, mira, andá, yo te doy todo esto, andá y maldecilo. Le dice, qué locura que el tipo lo haya aceptado. Simplemente eso. Y en Números 22:12, lo hago la reduzco muchísimo, ustedes pueden verlo luego en su estudio. Números 22:12 está la opinión de Jehová que le dice a Balaam. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo. Miren lo que dice ahí, porque bendito es. Esa es la opinión que Dios tenía hasta ese entonces de su pueblo. Estamos en Números. Vamos a Salmos 106, por favor. En Números 22, esa era la opinión de Jehová, la que tenía de su pueblo por aquel entonces. Pero con el transcurso del tiempo se descuidaron y dejaron de considerar lo valioso que eran para Jehová. Dejaron de lado la importancia de la diferencia que debía haber con respecto a los demás pueblos y comenzaron a vivir como vivían los otros pueblos. Salmo 106, en el versículo 34 leemos que dice: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones, y mirá lo que dice ahí, y aprendieron sus obras, no sus palabras, sus obras. La obra es una palabra, una frase o un concepto que se pone en marcha. ¿Lo ves?
Es un trabajo hecho en el tiempo, eso es una obra. Ellos pusieron por obra las obras de las otras naciones. Esta es la opinión que tenía Jehová a este entonces en el Salmo 106. En lugar de permanecer separados de hecho y en conducta, ellos se mezclaron, aprendieron y vivieron sus obras. No tan meramente las hicieron, las vivieron. 36. Y sirvieron a sus ídolos. ¿Ven? Las vivieron, las hicieron. Sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos, una locura, pero leamos lo que dice acá, es una locura, a dónde habían llegado. 37, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. 38, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. ¿Se acuerdan que Dios les dijo que no se contaminaran con lo que habían dejado en Egipto, que lo sacó con alas de águila, y que no se contaminaran con lo que iban a encontrar a la tierra donde Él los conducía? Y la tierra fue contaminada con sangre. 39, y se contaminaron así con sus obras. Y mirá lo que dice ahí, esto es una palabra fuertísima. Y se prostituyeron con sus hechos. Damas y caballeros, eso es lo que dice la Escritura. Es el final a la larga, que no es un final feliz, es el final a la larga de los desvíos, tras desvío, que podemos ver, en el cual incurrió Israel, del cual Dios lo llamó, y lo llamó, y lo llamó, y lo llamó, y ellos no hicieron caso. Luego la gente, cuando está en esa miserable situación, dice, ¿dónde está Dios? Tienen que preguntarlo al comienzo, no al final. Primera Samuel capítulo 8. Quiero mostrarles aquí, Samuel fue un hombre maravilloso, un varón de Dios magnífico. Él fue el último juez de Israel. Él, además de haber sido juez, fue sacerdote, fue profeta, un gran varón de Dios. El pueblo fue a él para pedirle rey, como tenían las otras naciones. Quiero que veamos cuál fue la interacción entre Jehová, Samuel y el pueblo. Jehová estaba conforme con los jueces, porque representaban una verdadera teocracia. Claro, nada es perfecto, porque, bueno, el efecto de la desobediencia de Adán en Génesis 3 afecta a todos los seres humanos, claro que sí. Nada es perfecto, pero Dios estaba conforme con esa forma de gobierno en Israel. Entonces la gente no quería tener esa forma con la que Dios estaba de acuerdo. La verdad es que Dios tendría que preguntarme a mí qué es lo que yo quiero. Entonces, bueno, se juntaron varios y van a Samuel, al representante de Jehová delante de ellos. En 1 Samuel 8, en el versículo 4 dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, mirá Samuel, quizás vos no te das cuenta, pero ya estás peinando canas. Has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, lo cual tristemente era verdad. Un maravilloso hombre con esta situación familiar. Pero él era un gran hombre, no tenía que ver con el andar de sus hijos. Tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Dios les venía diciendo que no copiaran a las otras naciones, pero ellos querían ser como las otras naciones. Eran un pueblo especial, eran un especial tesoro si hacían la voluntad de Dios. Pero no, ellos querían rey. ¿Qué va a saber Jehová más que ellos? Lógicamente. 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Gran respuesta del hombre de Dios. Y dijo Jehová a Samuel, oí lo que te dice el pueblo en todo lo que te digan, porque no te desecharon a vos, me desecharon a mí, dice Jehová. Fíjate vos, Samuel se sentía lastimado por esas palabras, por ese tonto pedido de esta gente. Pero Jehová le dice, no, tranquilo Samuel, no te desecharon a vos, me están desechando a mí porque no quieren que yo sea rey sobre ellos, quieren un rey
No me quieren a mí como rey, para que no reine sobre ellos. 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Mirá, Samuel, me hicieron de todo, no sabés lo que les aguanté a estos tipos. Dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. 9. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y mostrales cómo los va a tratar el rey que va a reinar sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey, que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de centenas, y los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y siguen sus mieses. Le iba a hacer de todo esto, les está diciendo con detalle qué es lo que iban a hacer los reyes. Todo les dijo, que iba a diezmar sus campos, que iba a tomar a sus hijas, las iba a hacer perfumistas y las iba a hacer limpiar las cosas de ellos, de los reyes. Todo les dijo lo que iban a hacer. ¿Y saben qué? En el 19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, que era coincidentemente la voz de Jehová. Y dijo, no, Samuel, ni vos ni Jehová van a saber más que nosotros. Mirá, vox populi, vox dei. Mirá, somos más que vos y que Jehová. ¿Qué vas a saber vos más que nosotros? Entonces en el 19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, que es lo que Dios no quería que ellos fueran. No quería que fueran como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, haz lo que te digan. Oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Jehová les advirtió todo lo que iba a hacer un rey con ellos y con los suyos. No obstante, en lugar de mantener su singularidad, en vez de ser lo que eran para el corazón de Dios, ellos querían ser como el resto. ¡Viva Egipto! Querían regresar, ¿se acuerdan? Habían salido más de 400 años de esclavitud. Salieron y dijeron que no había tumbas en Egipto, ya salían y se quejaban. Ellos querían los modos del mundo. Nosotros seremos como las otras naciones. Ellos tienen rey, ¿por qué nosotros no? Tenían jueces. Gente como Samuel los estaba gobernando. Hoy día, nosotros los cristianos somos llamados a traer el mensaje de esperanza al mundo en el que vivimos. Nosotros somos los encargados de alabar la gloria de Dios y llevar a la gente a Él a través de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros se nos ha derramado Espíritu Santo que nos habilita a imitar a nuestro Señor, a ser como Él, a hacer como Él. Los verdaderos seguidores del Señor Jesucristo somos los llamados a ser inequívocamente distintos, diferentes, de una manera inconfundible debido a lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Ahora, ojo al piojo, no buscamos ser diferentes a nadie que no conoce a Dios. Caramba, no, para nada. Nosotros buscamos ser como nuestro Señor y eso nos diferencia. Lo que deseamos es moldear, es esculpir nuestras vidas de la mano de Dios para ser dignos de llevar a otros a Él a través del Señor Jesucristo. Mateo 6, por favor. Durante el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesús les enseñaba sobre la oración, esto es lo que dijo en el versículo 7 de Mateo 6. Y orando, no uséis vanas repeticiones, dice, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mirá lo que dice el 8.
No os hagáis pues semejantes a ellos. Ya ahí también les dice que tiene que haber una diferencia, incluso en la oración, cuando vos en ese momento tan íntimo con Dios, que vos no lo repetís como constantemente. La oración, el Padre Nuestro, es un maravilloso ejemplo de oración. Tiene elementos que debiera contener nuestra oración a Dios, pero no es para repetir de manera vana, sin siquiera pensar lo que estás diciendo. No es que una y otra vez decís las mismas cosas. Expresás tu corazón todas las veces que te haga falta. ¿No es cierto? Pero vos echás tu ansiedad sobre Dios. Vos vas a Dios con tu ansiedad en una mano y tu corazón dolorido en la otra. Vos vas y muchas veces seguramente si le orás por la misma cosa vas a decir palabras similares, pero no te atás a las palabras similares. Le expresás a tu querido Padre con toda humildad, sabiendo que es el hacedor, que Él es el creador de los cielos y de la tierra, y vos sos el que tiene problemas, que no podés salir, no podés zafar. Vos vas a tu querido Padre con tus palabras, con tu corazón. No repetidamente, vanamente, sin sentido. Juan capítulo 14, por favor. Nosotros tenemos una vida centrada en Cristo. No nos hagamos pues semejantes a quien no tienen una vida como la nuestra. Dios quiere que vivamos tal y como vivió el Señor Jesucristo. Y para que podamos hacerlo, nos dio Espíritu Santo. Juan 14, versículo 12 dice que de cierto os digo, es una forma de decir, tengan por seguro que por lo que están por escuchar, es así como yo se los digo, de cierto os digo. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Ya fue él al Padre, ¿verdad? Él ya fue al Padre. Generalmente nosotros leemos este versículo y pensamos en las sanidades que hizo nuestro Señor, en los milagros, en levantar gente de los muertos. Por supuesto que es parte de eso, ninguna duda que es parte de eso, pero también vivió una vida santa, sin contaminarse con el mundo que lo rodeaba. Esa es una obra que podemos hacer también, justamente porque Él fue al Padre. Jeremías capítulo 15, por favor. Él estuvo en el mundo todo el tiempo, pero no pertenecía al mundo, no se comportó como siendo del mundo. Él se mantuvo firme de tal manera que quienes fueran al mundo pudieran elegir ser como Él, convertirse a Él y no al revés. Ese es un desafío que siempre ha tenido la gente de Dios. Jeremías 15, probablemente sepan a dónde voy, en el versículo 19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Mirá lo que termina diciendo este versículo. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. A Jeremías se lo dijo. ¿Qué me queda a mí entonces? Si a un tipo como Jeremías le tuvo que decir eso, ¿qué nos queda a nosotros? Con que ellos se conviertan a vos, vos no te conviertas a ellos. Regresamos a Juan 14, por favor. Esta conducta debería ser a donde un cristiano dirigiera su vida. Jesús vivió de tal manera que no se convirtió a ellos. Hasta su último aliento hizo todo lo que tenía que hacer para que el pueblo se convirtiera a Él y no al revés. Los registros de la vida de nuestro querido Señor colocan un estándar, una norma. Son un punto de referencia porque Él practicó lo que Él enseñó que hay que hacer. Nuestro Señor no fue un haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Nuestro Señor hizo lo que Él habló. Él nos enseñó tanto con todo lo que dijo, pero más con todo lo que hizo. Nuestro Señor hizo lo que Él habló. Hay una expresión que dice hechos, no palabras. Ustedes saben que nosotros damos la palabra de Dios a la gente, así que yo diría que podría ser corregida con hechos, no tan solo palabras.
porque nosotros le damos la palabra a la gente y la tendríamos que refrendar, confirmar con nuestro andar, con nuestros hechos. Juan 14, les dije, por favor vayan al versículo 11, dice: creedme que yo soy en el Padre. Estamos hablando de las obras del Señor, no de las obras de nuestro Señor y no tan solo de las palabras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, mirá lo que dice: creedme por las mismas obras. Es decir, si no creen lo que yo digo, crean lo que están viendo. Ustedes están viendo que yo soy el Rabí. Yo soy el Mesías, yo soy el varón anunciado que salí de las filas de ustedes. Yo soy aquel de quien las santas escrituras del Antiguo Testamento hablan. Yo soy él. Si no me creen a lo que digo, fíjense lo que estoy haciendo, porque mis obras refrendan quién digo que soy yo. Lucas capítulo 7. Qué maravilloso ver estas cosas de nuestro querido Señor. Lucas 7. Versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Dijo nuestro querido Juan, a quien todos también deseamos verlo cuando vuelva nuestro Señor. 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? 21. Miren la respuesta del Señor en el 21. Miren la respuesta de nuestro Señor. En esa hora sanó a muchos de enfermedades y plagas. ¿Por qué no le dijo: sí, soy yo, mira, te muestro el documento de identidad? No dijo eso. En esa hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, y respondiendo, Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Damas y caballeros, su respuesta fue su obra delante de ellos. No solamente palabras, hechos que refrendan las palabras que vos hablás a las personas. Las respuestas de Jesús fueron las obras que hizo delante de esta gente. El Señor anduvo la palabra que él predicaba. Sus acciones reflejaban a su Padre. Damas y caballeros, ese es un ejemplo para nosotros. Sus acciones reflejaban a su Padre. Me tengo que preguntar, estoy obligado a preguntarme si soy honesto, si mis acciones reflejan a mi Padre. Cada vez que no, tengo que hacer las correcciones del caso. Porque mis acciones tienen que reflejar a mi Padre. Cada acción mía que no lo refleja debe ser corregida. Debe ser atendida con toda honestidad, con toda firmeza, porque mis acciones tienen que reflejar a mi Padre. Si yo digo que soy cristiano, tengo que andar como Él anduvo y tengo que hablar como Él habló. Como Él habló también, por supuesto que sí. Los evangelios describen el estilo de vida que Jesús espera que modelemos al seguir su propio estilo de vida. Él es el ejemplo de oro de la instrucción que nos dio para que la siguiéramos. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. En los evangelios nosotros vemos su corazón, sus pensamientos, sus motivos y los rasgos de su carácter a través de sus acciones. Vivió cada cosa que enseñó. Con Jesús no hay doble moral ni hipocresía. Su vida establece un punto de referencia que él demostró que era alcanzable en la práctica. El Cristo ascendido envió Espíritu Santo a cada discípulo, capacitándonos para vivir en consonancia con sus enseñanzas y su ejemplo. Juan capítulo 14, regresamos ahí, ¿cómo estamos hoy con Juan 14? El Espíritu Santo nos es derramado al momento del nuevo nacimiento para hacernos posible seguir el ejemplo del Señor Jesucristo.
Su vida vivida delante de muchos y registrada por 4 escritores nos instruye cómo vivir y mantener el tipo de vida que Él vivió. Deseamos glorificar a nuestro Padre y también, por supuesto, a nuestro Señor, viviendo una vida piadosa en medio de un mundo impiadoso. El Señor sabe qué tan impiadoso es este mundo. Recuerden que a Él le dieron con todo para que tenga y para que guarde. Nuestro Dios sabe en qué mundo nos encontramos. Él sabe de nuestras cosas. Él sabe cómo ayudarnos en situaciones de las que nosotros solos no podríamos salir. Juan 14, les dije, vamos al 16, que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Dice, mirá lo que está por decir ahora. Esto es una información valiosísima. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¡Wow! Flor de diferencia. En Pentecostés comenzó a estar en nosotros. Con ellos estaba con ellos, en nosotros. Por eso no es Dios contigo, es Dios en ti. Es Dios en Cristo en nosotros, en esta administración. Damas y caballeros, cuando yo leo estas cosas digo, pero ¿cómo esta administración justo me alcanzó en este momento? A mí y a gente que como yo vivimos después de Pentecostés. Dios mío, qué gente tan bendita que somos nosotros. Dice que estaba con ellos y que iba a estar en ellos. Estuvo en ellos finalmente a partir del día de Pentecostés del primer siglo y ahora está con cada uno, en cada uno que confiesa con su boca y cree con su corazón. 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Dice que el Padre iba a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, en nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué opinión puede tener la gente de nuestro Señor? Que Dios hace algo en nombre de nuestro Señor. En mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, quiero preguntarme, ¿cuál sería el aspecto práctico de que el Espíritu Santo nos enseñe y nos recuerde? ¿Saben cuál es el aspecto práctico? Que hagamos sus obras y aún mayores. Ese es el aspecto práctico. Que hagamos sus obras, que hagamos esas cosas, que hagamos sus obras y aún mayores. Efesios 2, por favor. El Señor Jesús nos presentó una auténtica contracultura, una manera de vivir única, verdaderamente muy diferente a lo que todo el mundo dice y hace. Viviendo Él una vida piadosa, nos enseñó a nosotros a vivirla de ese modo para dar gloria a Dios con nuestras vidas, como Él lo hizo antes. Efesios 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Dice que anduvimos, ¿ven? Anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos otro tiempo en los deseos de nuestra carne. No solamente hablábamos de eso, vivíamos en eso. Los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, como en 1 Samuel 8 que habíamos leído, como todas las naciones. Dios nos sacó de ahí. Era lo mismo que los demás. Dios nos sacó a que tengamos una vida diferente, a una vida que pueda brillar y pueda dar cuenta de Dios en Cristo en mí. Estando nosotros en aquel estado, que ni siquiera un estado calamitoso, dice que estábamos muertos en delitos y pecados, eso es
peor que estar en un estado calamitoso. ¿Cómo hubiese sido posible salvarnos a nosotros mismos? La única posibilidad de salvación era que Dios tuviera riqueza en su misericordia. Y en el versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, así fue. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, dice el 6, nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, habla del futuro, las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bien. Dios mostrará en el futuro, una vez que se complete cada aspecto de nuestra redención, sus abundantes riquezas de la gracia. Al presente nosotros mostramos que hemos sido hechos salvos por gracia. ¿Cómo? Andando en las buenas obras preparadas por Dios. Así, damas y caballeros, así reflejamos a Dios y al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios, don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos que tener Espíritu Santo a fin de poder vivir para alabanza de la gloria de Dios y para poder andar las obras. Andándolas es como más adecuadamente damos testimonio del Dios de nuestra salvación. Primera de Juan capítulo 2. Israel tenía una identidad diferenciada, diría yo, y nosotros las tenemos también, pero es necesario que la ejerzamos andando como nuestro Señor anduvo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Es la razón por la cual vamos a los evangelios. El que dice que permanece en él debe andar muy bien. ¿Dónde anduvo? ¿En Efesios? ¿Anduvo en Tesalonicenses? No, los registros del andar de nuestro Señor están en los evangelios. Por eso son tan importantes para nosotros. Claro, hay que diferenciar. Hay cosas que Él dice que son para Israel o que son para otros. Pero en general el andar cristiano bueno, justamente por eso nos llamamos cristianos, porque queremos andar como Él anduvo. Y Él anduvo, los registros de cuando Él anduvo y de las obras que hizo están en los evangelios. Y ojo, que primera de Juan 2:6 nos dice, el que permanece en Él debe hablar como Él habló. Dice que debe andar como Él anduvo. Los registros que documentan el andar de nuestro Señor están en los evangelios. Ahí aprendemos qué quiere el Padre de nosotros, pues en su Hijo nos enseña qué es lo que le agrada a Él. Lo que Jesucristo hizo le agradó al Padre. Entonces, si yo hago lo que Él hizo, le estaré agradando similarmente. Nosotros necesitamos aprender a hacer y a hacer como hizo nuestro Señor. Necesitamos aprender cómo generar en nosotros una vida centrada en Dios. Israel falló en vivir a la altura de su llamamiento, por tanto, fallaron a la misma vez en cumplir el deseo de Jehová de atraer la gente a Él a través del ejemplo de las bendiciones de Dios en sus propias vidas. Hoy día somos nosotros, los cristianos, de quienes se espera que seamos personas centradas en Dios, en su palabra y en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra conducta, nuestra respuesta a las adversidades de la vida, a la luz de la esperanza, dará el testimonio adecuado y algunos querrán tener lo que nosotros tenemos. Los que estamos aquí hemos querido tener
lo que tenía la persona que nos presentó las Escrituras al principio. Necesitamos andar de tal manera que quienes nos vean se pregunten qué es lo que tenemos y que ellos también lo quieran. Las enseñanzas de Jesús en los Evangelios colocan el fundamento para el resto de la verdad a la que somos guiados por el Espíritu Santo y para lo que tiene para enseñarnos y recordarnos. Las epístolas paulinas dan una visión íntegra y cabal del trabajo completado por nuestro Señor en la cruz y en su resurrección. Es en esas cartas que la plenitud práctica de sus logros es hecha conocida. Segunda de Corintios capítulo 5, por favor. En esos escritos nosotros encontramos instrucción acerca de los aspectos prácticos de la vida una vez que aceptamos el trabajo de Cristo por nosotros. Las epístolas a la iglesia expresan la doctrina del nuevo nacimiento y su aplicación práctica en nuestras vidas. Tanto las epístolas como el libro de Hechos instruyen y ejemplifican en lo que respecta a la transformación que ocurre en el creyente cuando obedece a nuestro Señor. Versículos conocidos, 2 Corintios 5, en el 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué cosa? El ministerio de la reconciliación. En el Nuevo Testamento, no encontramos doctrina alguna que indique que para transformarnos lo hacemos sin la ayuda de Dios. Lo digo nuevamente. En el Nuevo Testamento no encontramos doctrina alguna para transformarnos sin la ayuda de Dios. Entender y aplicar las enseñanzas requiere de intervención sobrenatural, damas y caballeros. Eso profundiza la relación y la necesaria dependencia del discípulo con su Señor y con su Padre. Cuando el creyente es obediente y sigue la doctrina de manera fiel y consistente, hay una transformación sobrenatural en nuestras vidas que se produce de una manera natural en un andar obediente. Si querés cambiar tu vida, mejorando tu relación con Dios y con nuestro Señor Jesucristo, si querés convertirte en una persona cambiada sobrenaturalmente, entonces las enseñanzas de Jesús son para vos. Una vez comprendido el verdadero y profundo significado de sus instrucciones, solo queda empezar a ponerlas fielmente en práctica para obtener resultados a corto, mediano y largo plazo. Mateo capítulo 5. Empezamos con unos registros del Sermón del Monte, cuando terminaba el Sermón del Monte. Ahora vamos hacia el comienzo de los registros del Sermón del Monte, yendo a Mateo capítulo 5. La magnitud y el alcance de los resultados de los que estamos hablando dependerán únicamente de la honestidad y de la perseverancia con que se los aplique. La transformación personal es un viaje que requiere compromiso, coraje y esfuerzo continuo. Cuando una persona tiene miedo de cambiar o no está dispuesta a esforzarse a lo largo del tiempo de una manera honesta, entonces quizás necesite más tiempo para percatarse de su necesidad de transformación mediante la palabra de Dios, de la mano de nuestro Señor y de la mano de nuestro Padre Celestial. Mateo 5, versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo, les dice a ellos y nos dice a nosotros. ¿Quién te parece que es la luz del mundo ahora? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud,
sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16. Así alumbre vuestra luz. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, a nuestro Padre que está en los cielos. Damas y caballeros, qué llamamiento maravilloso tenemos nosotros, a ser luz para el mundo. Nuestro Padre es luz, es no solo el inventor de la luz, es luz nuestro Padre, nuestro querido Señor Jesucristo, a quien nosotros seguimos. Nosotros somos cristianos porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Él fue la luz al mundo mientras Él estuvo acá. Damas y caballeros, nos toca a nosotros alumbrar. Dios, gracias en el nombre del Señor Jesucristo por la grandeza y la simpleza de tu palabra, por lo apasionado que uno se puede volver con tus escrituras. ¡Qué maravilla, Dios! No hay palabras para describirlo. La única que se nos ocurre es gracias por eso, querido Padre. Gracias por permitirnos a nosotros alumbrar con nuestra luz al mundo. Gracias por cuidarnos, por guardarnos, por darnos sabiduría y revelación cada vez que la necesitemos. Gracias, Dios, por que nos ayudás a ser cada día más como nuestro Señor, para realmente halagarte, realmente darte el gusto de que nos hayas llamado. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios los bendiga. Muchas gracias.